los hombres ilustres, aunque en el 2003 cambia a la rotonda de los personajes ilustres, porque es cuando le dan entrada aquí a las mujeres. Pese que fue en el 2003, aquí de mujeres solo son el 10%. Entonces, para que vayan tomando nota, vamos a ir viendo las tumbas y les van a ir dando pequeños datos curiosos y después vamos a tener una actividad chica. Y si alcanzamos a ver el asta, nos damos cuenta que ahí antes tenemos una bandera. Cuando las banderas se dañan, en vez de tirarse, se queman porque pues es una representación máxima de los símbolos patrios. Entonces dicen, es mito, leyenda urbana, que se apagaban mucho, se hacían del baño, entonces por seguridad decidieron apagar la llama, pero esa es la función del pebetero. ¿Quién fue Ángela Peralta, más conocida como el Ruiseñor mexicano? Fue una cantante mexicana que interpretaba más o menos ópera. A sus 15 años pues conquistó toda Europa, Italia, Francia y aquí México. Tuvo una ópera trágica porque murió a 3 días antes de su boda por una fiebre amarilla. Entonces pues el dato curioso es que sus músicos tocaron su requiem frente a su cuerpo en su honor. Les voy a hablar acerca de Madonna, les paso una ficha, aunque pueden darse una idea. Él fue un poeta, narrador y diplomático mexicano, de las figuras más destacadas del modernismo literario, principalmente conocido por sus poemas que hablaban acerca de la amor, fe, muerte y la búsqueda. Sebastián Lerdo de Tejada, pues expresidente de México, fue el que siguió el legado de Juárez y siguió con las leyes de reforma, separó la iglesia del Estado y pues murió en exilio en Nueva York. Lo exiliaron y su dato curioso fue el primer presidente en viajar en tren para rendirle homenaje a Juárez. Juventino Rosas, creador de El Vals sobre las olas. Creció en Guanajuato en el 68 y estudió en el Conservatorio Nacional, ahí mismo en Guanajuato. Su muerte igual trágica, enfermedad. ¿Y han escuchado el vals sobre las olas? ¿Ninguno? ¿O tienen como alguna idea? Ha salido incluso hasta en películas. Quizá, pero no sabíamos que ese era su título. Exacto. De hecho, como que su foto no tiene nada que ver como de un creador de un vals, ¿verdad? Se los voy a poner tantito. Sí, bien, él es muy reconocido, sobre todo yo creo que en la época de nuestros abuelitos, sobre todo, es muy reconocido porque aparte de todo hizo una canción muy especial que ahí dice en la notita, que se llama María Bonita. Esta se le dedicó a su última esposa, María Félix. Entonces imagínense el impacto que tiene. Entonces miren, esa es una de sus esculturas. Tenemos a Justo Sierra, maestro, filósofo, y él impulsó la creación de la Universidad Nacional Autónoma. Nada más así como de pasada para seguir con los demás. Una de las grandes pintoras fue alumna de Diego Rivera y a pesar de que pues tiene un gran legado, no tuvo mucho el reconocimiento que se le debió. Ella fue de las primeras, sino la primera mujer que fue a exponer en Estados Unidos. Entonces fue una alumna de Diego Rivera. Se hizo en honor a un sueño que tuvo. Ella tuvo una pesadilla en donde se veía a ella misma sacando su cabeza y pues este es parte de su monumento. Me parece que la obra está en el Monal. Aquí encontramos a José Clemente Orozco. ¿Alguien de ustedes lo ubica? ¿Lo ubica, perdón? José Clemente Orozco. ¿No? He escuchado de... ¿Sí? Un muralista. sí. Es un muralista, es uno de los 3 grandes muralistas que hay. Pues él no solamente fue muralista, sino que fue también caricaturista. Sorprendentemente también montó vestuario y escenario de ballet y pues también escribía. Él era un romántico, a los 26 años se enamoró, era un amor prohibido. ¿Por qué creen que era un amor prohibido? ¿Estaba casada? Estaba casada, ¿quién da más, quién da menos? ¿Por qué podría ser un amor prohibido? Clase, Diferencia de clase también, ¿qué otra? ¿Qué otra podría ser? se caía mal con su papá. Se caía mal, pues. Él le escribió a ella
alrededor de 415 cartas. Se estima, bueno, él dice que estuvo por 10 años enamorado de ella. ¿Han visto la película de El diario de una pasión? ¿No? Donde le escriben 365 cartas por un año, pues algo así. Sí. Algo muy chistoso, pero era un amor prohibido porque él tenía 26 años y ella 12. Ella 12 años. Ajá, era hija de uno de sus amigos. Al parecer nunca intentó nada, pero pues sí, ahí se desahogaba escribiéndole. Ahora vámonos de este lado. Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno son el escritor y el compositor del himno nacional mexicano. ¿Alguien tiene alguna idea o un dato curioso acerca de estos dos personajes? Bueno, pues Francisco Bocanegra ni siquiera quería participar en la creación del himno nacional. Fue su esposa Guadalupe González del Pino quien lo encerró en una habitación y no lo dejó salir hasta que escribiera los versos del himno. Y Jaime Nuno ni siquiera era mexicano. Él fue un español que falleció en Estados Unidos y hasta 1942 sus restos fueron trasladados aquí junto a Bocanegra para su eterno descanso. Otra mujer aquí, Emma Godoy, docente, literata. Ella impulsó sobre todo la senectud. Ella creía que era importante preservar a las mentes más viejas. Entonces hacía mucha difusión a través del radio. Era locutora. De hecho, ella fue la que impulsó lo que hoy se conoce como el INAPAM. ¿Tienen abuelitos, abuelitas que tengan su tarjeta del INAPAM? Bueno, ella lo impulsó. Estudió en la UNAM, estudió filosofía y pese a todos estos estudios que ella tenía, se consideraba una antifeminista. Sorprendentemente, una antifeminista. Ella decía que solamente buscaban libertinaje y que solo buscaban la liberación del cuerpo de la mujer de la cintura para abajo. Y que la verdadera liberación de la mujer se tenía que construir de la cintura para arriba. Entonces, dato muy curioso, pero es una de las mujeres del 10% que tenemos. Sol López Negrete, mejor conocida como Dolores del Río, nacida en 1904 y fallecida en 1983. Fue una actriz que destacó mucho en Hollywood, fue la primera actriz mexicana que llegó a lo internacional en el cine mudo. Nacida en Durango, es duranguense, pero su verdadero legado es aquí en México, ¿no? Conocido con el cine de oro. Bueno, y aquí tenemos a Alfonso Reyes. Fue el primer ensayista. Él trajo la épica a México. Pues él trajo una aproximación a Virgilio. En 1930, cuando estaba aquí en México el pensamiento positivista, un pensamiento hacia la ciencia, muy contrario a lo que Alfonso Reyes pensaba. Él decía que la literatura iba a liberar el alma. Era muy patriótico, por eso es que trae a Virgilio hacia estas tragedias mexicanas. Y empieza haciendo reuniones secretas en una casona ahí por Santa María la Ribera. ¿Alguien ha ido para allá? ¿Sí? Pues ahí empezó él a hacer estas reuniones clandestinas. Leían a filósofos griegos, pero también empezaban a leer ya Nietzsche, empezaban a leer pues en general a las tragedias. Empezaban a hacer estas traducciones del latín al español y ese fue uno de los grandes aportes que tenemos. Una calle muy conocida de él está en la Roma, Alfonso Reyes. Y pues bueno, vamos a seguir con el siguiente. No todos están enterrados aquí. Tenemos algo que se les conoce como cenotafios. Aquí tenemos el cenotafio de Sor Juana Inés de la Cruz, que pues bueno, las monjas no salen de su convento, entonces siguen su convento. Y pues bueno, en honor a la 10ª musa, ella empezó a leer a los 3 años, a escribir a los 7, ya quería entrar a la universidad, pionera del feminismo. Y este cenotafio, me parece, su construcción empezó por ahí del 2012. Bueno, aquí vamos a tener a Mariano Escobedo. El general Mariano Escobedo.
Mariano Escobedo es del 26. Yo creo que nadie de ustedes ha escuchado de Mariano Escobedo, ¿verdad? ¿O sí han escuchado de él? ¿Alguno ha escuchado de él, de Mariano Escobedo? Pues eso es más importante de lo que creen. Como logros, yo creo que el principal, aquí, a ver, ¿quién de ustedes aquí está a favor, primero, del emperador Maximiliano de Habsburgo? O como que le es igual, no sé, ¿no? Es importante, ¿no? Ah, pues él fue el que fue a arrestarlo. Él fue creador no fue creador, más bien fue el que generó varias revoluciones. De hecho, también por eso su tumba es estilo gótica. Y como dato importante también, antes de fallecer, estuvo preso en el gobierno de Porfirio Díaz. Antes de su muerte lo liberaron, pero pues porque ya estaba en las últimas. Pero pues obviamente que lo apresaron porque estuvo en lo de Guerra de Reforma, aprensó a Maximiliano de Habsburgo, también me parece que él estuvo en la intervención francesa, claro, también. Y también fue político, fue senador. Fechas para Alfonso Siqueiros. Ay, no, pues él, como dijo Regina, fue pintor, muralista y un político mexicano caracterizado por técnicas innovadoras, perspectivas dramáticas y temas sociales. Él fue un artista muy rebelde, fue participante en un atentado contra León Trotsky, un revolucionario marxista ruso, uno de los principales líderes de la Revolución Rusa de 1917, y pues también es conocido por ser de los primeros en utilizar máquinas de aire para su pintura, que a lo que hoy conocemos como los aerógrafos. Y pues son los datos que tengo acerca de El poder de la única arma, la palabra. Todo la palabra. Tenía su periódico que fundó con Regeneración y precursor de la Revolución Mexicana. Saben que hay calles y una estación del metro con su nombre. Eso es algo irónico porque realmente no lo querían. Fue exiliado a Estados Unidos por sus pensamientos liberales. Entonces es algo irónico que ahorita ya tengan nombres, calles y líneas del metro cuando realmente pues, lo exiliaron y no lo querían aquí en México. Murió en prisión en Kansas, lejos de su tierra, por sus fieles ideales, como había mencionado, y pues hoy su tumba nos recuerda las revoluciones, no siempre son como aparentan. Y pues dato curioso, su lema, Tierra y Libertad, inspiró a los movimientos sociales en el siglo XX. ¿Debe haber estado aquí? Pues está raro, ¿no? Si lo Murió exiliaron. en Kansas City. Fue exiliado, no tendría que estar aquí. ¿Quién lo trajo? ¿Quién trajo a Ricardo Flores Magón? ¿Nadie? Mariano. El mismo Estado mexicano. Y entonces A pesar de que lo consideraban un traidor, lo trajeron para acá, pero primeramente para traerlo al país que se había exiliado, lo trajo los sindicatos de trabajadores, sobre todo los ferrocarrileros. Pero para traerlo a la rotonda, pues fue una decisión del Estado. Entonces, por lo tanto, Flores Magón se hubiera muerto de nuevo. Sí. Porque hubiera estado en contra de ellos. por eso es muy irónico. Ok, él fue un escritor y periodista y político que nació en Guerrero. Él fue defensor del liberalismo y participó en la Guerra de Reforma. Y él promovió la educación pública. Él también fue autor de varias obras, como lo es Clemencia, que es una de las pues, más importantes, también El Zarco. Y falleció en Italia, y pues sus restos los mandaron para acá, ya que pues fue una persona importante, ilustre en el ámbito. Entonces, miren, para que lo vean, ahí está su cara, igualita a la foto. El negromante, ¿no? Pues aquí les van a dar la explicación el profesor y mi compañero Jorge. Bueno, chicos, Ignacio Ramírez fue un importante liberal del siglo XIX,
escritor sobre todo, tuvo muchos textos. Le decían el nigromante precisamente por las cuestiones ocultas como tal. Y pues encontramos por ahí un texto de José Emilio Pacheco, que me imagino que sí lo ubican más como tal. Y precisamente lo hace alrededor de 1979, casi a los 100 años de su muerte de nigromante, y hace un diálogo con Guillermo Prieto, que precisamente está allá. Entonces, yo voy a interpretar a Guillermo Prieto, que también es conocido como Fidel, y mi compañero a Ignacio Ramírez, ¿ok? 100 años sin verte, nigromante. Llegas tarde como siempre, Fidel. Bueno, quería saludarte en el centenario de tu muerte. Un poco deslucido, ¿no? No tenían por qué hacer fiesta nacional. Mira el país que fundamos. Un desastre. Y en el aspecto literario, ya sabes lo que siempre he pensado. Los escritores mexicanos somos tan malos como los Casimires del país. No cambias. Yo no creo que toda nuestra tarea haya sido un fracaso, y me parece que hay muchas cosas rescatables en México. Literalmente, si a un muerto le perdonas la indemnestia, creo que nuestras obritas aguantan bastante. Somos dos clásicos nacionales. Dejé el gran testimonio popular de nuestro siglo XIX, y tú, nigromante, escribiste mejor que nadie de nosotros, sobre todo si toman en cuenta las condiciones en que lo hicimos. Entonces no había talleres literarios, ni becas, ni cubículos, tampoco más viajes que los de orden suprema, los destierros. Tu optimismo me parece indigno de un cadáver, Fidel. Me pudro en el desprecio que espera a cuantos escalan las cumbres nebulosas del Parnaso azteca. Mi obra literaria no vale nada, ya ves, ni siquiera me preocupé por reunirla. Lo hizo Altamirano. Por allá. Con un prólogo muy generoso, como siempre fue, pero con tal desorden en la edición que me hizo más daño que bien. En la oportunidad del centenario, alguien publica tus obras completas. ¿Para qué? Están llenas de errores, disparates, ingenuidades. Pero todas de buena fe, destinadas a resolver la cuestión social, como entonces decíamos, a luchar contra la desigualdad. Y en 1979 México sigue siendo el país de la desigualdad, como lo llamó Humboldt. Debo reconocer con dolor, sin embargo, déjame cambiar unas palabras tuyas. Aquí, como en Atenas o en Alejandría, abundan la miseria y la riqueza que se nutre de ellas. Los desórdenes, los abusos, los ladrones, los criminales, las prostitutas y los mercaderes. Y en medio de todo se levantan al mismo tiempo el patriotismo, la voluntad de lucha, la filosofía, las ciencias, las artes. Concedo cuando menos un punto. Fui el primer mexicano que se ocupó de la emancipación de la mujer. La consideré un pueblo conquistado, sin más posibilidades que ser esposa, concubina o ramera. Veo que la situación está cambiando aceleradamente. Las feministas no te han reivindicado. ¿Dónde van a leerme si no hay en librerías edición alguna de mis escritos? Lo peor fue la ceremonia de tus 100 años de muerto, como a escondidas, por no dejar para cubrir el expediente. Si no se fuera a enojar el Papa porque se acordaron del majadero que llegó a la Academia de Letrán para decir que Dios no existe, las cosas de la naturaleza se sustentan en sí mismas. No sabes la que se armó a Diego Rivero por pintar tus frasecitas aquí enfrente en el Hotel del Prado. Además, tú y yo, Fidel, somos nacos. No estamos presentables, desentonamos con el criollismo del régimen. ¿Criollismo en el México liberal, republicano, revolucionario? ¿Has visto los billetes de 1,000 pesos? Nunca gané suma semejante. ¿Te acuerdas de qué imágenes llevaban en el anverso y reverso? Cuauhtémoc y Teotihuacán. Pues ahora traen a Sor Juana y a la Plaza de Santo Domingo. ¿Quieren signos más claros? Además, ¿sabes quién es el escritor de moda? Valle Arizpe. ¿Valle Arizpe? Dios mío. ¿Desde cuándo perteneces a la secta romana? Casi todos los liberales fuimos buenos católicos. Realmente el único ateo eres tú, nigromante. Sí, por lo que es el presidente perpetuo. No nos vayan a escuchar, está aquí nomás todo de mármol. ¿Y Porfirio? Porfirio no, solo es nombre de calle, todavía no tiene estatua. Supongo que como van las cosas no tardarán en levantárselas, ¿sabes? He continuado mis estudios etimológicos. Descubrí lo que significa el nombre de México.
lugar en que los muertos se convierten en calles. Tú y yo somos desde hace mucho tiempo. Mi único título de nobleza, Fidel, mi único timbre de gloria, mi única aspiración de posteridad es, bien lo sabes, un lugar en lo que la soberbia y la ambición llaman la muchedumbre. La multitud no tiene más capital que su trabajo. Pertenezco al pueblo y en ello cifro mi orgullo. Antes de que te pongas oratorio, salgamos de aquí. Demos una vuelta, aunque no sé por dónde. Nos gustaba pasear a orillas de los canales. Ya no hay. En México simbólicamente nuestras vidas son los ríos que van a dar al drenaje profundo. Por lo demás, toda la ciudad está llena de esos ejes viales, no los puedo atravesar a pie y son espantosos, pero ya nadie habla mal de ellos. La derrama ha sido tan grande como la de Ixtoc. Te cito, nigromante, lo único que sabemos es exportar los bienes del subsuelo para adquirir los codiciados productos de otros pueblos. Sí, España nos impuso leyes para que México solo produjese metales preciosos. La ociosidad caracterizó la vida colonial y naciones e individuos no pueden alcanzar su bienestar y su grandeza, sino por medio del trabajo. Pero con el propio nadie se enriquece. Nada más el trabajo ajeno produce las fortunas. Aquí solo hay señores y esclavos, clases que mandan y clases que obedecen. Ponte al día. Hoy se dice clases dirigentes y clases subalternas. Nosotros pertenecimos a las clases auxiliares. ¿De quién? De la oligarquía porfiriana. A fin de cuentas, nuestra desmortalización de los bienes del clero dejó en su poder un capital que, para saquear a México, salió al capitalismo europeo y norteamericano en su fase de expansión imperialista. ¿Porfirio robó como Santana? Me imagino que con solo ver la imagen se imaginan quién es, ¿no? ¿O no tienen una idea? Dense una vuelta alrededor del personaje, chicos, para que puedan verla. Pero no tienen una idea así nada más de verla de frente. ¿A quién se imaginan que sea? ¿No? No les llama la atención. Acérquense. ¿El mural? Véanlo. Véanlo. Denle una vuelta, chicos. El muralista más importante de México, Diego Rivera. Si quieren, sí, primero chequen atrás el grabado. Este es 360, chicos. Sí, esto es 60. Bueno, sabemos que Diego nació en Guanajuato en el 86. Estudió, pues si bien artes y fue el impulsor del muralismo, pues tiene grandes obras. Yo creo la más grande incluyendo en Bellas Artes. Sí han ido a Bellas Artes, ¿no? Me imagino, y han visto todo su mural. Sí. Yo creo que esa es su principal obra. También fue impulsor de pintar a los héroes de la Revolución. Un dato curioso ahorita de su tumba es que claramente Diego pues no era así, ¿verdad? Pero pues ya últimas, pues como él tenía cáncer, pues ya se veía así. Entonces, por eso es que está así su tumba, porque ya estaba muy delgado, acabado. Digo, el más importante muere, claro, pero bueno, así como era importante, pues también tiene su lado funable, ¿no? Diego Rivera, claro. ¿Se acuerdan que les dije que aquí había los tres grandes muralistas de México? Que ya vimos a Orozco, vimos a Siqueiros y tenemos a Diego Rivera. Bueno, Siqueiros y Diego Rivera, pues sí, vamos a funarlos un poquito. Ellos impidieron que María Izquierdo se hiciera famosa. También inhibían, por ejemplo, a Nahui Olin, a Dr. Atl también como que lo trataban de ahí. Es muy famoso por una de sus pinturas que se llama Paseo Dominical en la Alameda. ¿La conocen? Que está la Catrina. Ubicamos a la Catrina. Pues él la retoma de José Clemente Orozco de la Garbancera. Y curiosamente José Clemente Orozco de Guadalupe Posada, perdón. Casualmente no está aquí. Posada no está aquí. Me comentaron hace un momento en la entrada que él se encuentra hasta la fosa común. Están recolectando firmas en la entrada para hacer la exhumación y traerlo para acá. Como dato curioso. Entonces, ahora sí vamos a pasar a nuestra última personaje. Rosario Castellanos. Nació en Chiapas en el 25.
Les voy a leer algo que escribí yo sobre ella. No es de ella, yo lo escribí. Desde pequeña sintió que la palabra era su refugio y con ella tejió puentes entre mundos que no se miraban, entre el indígena y el mestizo, lo femenino y lo patriarcal, lo íntimo y lo político. Ahí vivió de cerca la desigualdad entre indígenas y mestizos, lo que marcó profundamente su obra. ¿Han leído a Rosario? Pues me imagino que sí, ¿no? Perfecto. Como sabemos, estudió Filosofía y Letras en la UNAM. Ahí escribió su tesis, sobre la cultura femenina. Ahí hablaba sobre la mujer y su valor sobre la sociedad. Más tarde se volvió profesora en Madrid y por último fue embajadora de Israel, que fue donde murió en Israel a cargo de una descarga eléctrica. Y yo creo que como obras, una que más destaca y a manera personal me gusta es la de Balún, Canán, que fue del 75, que es de Chiapas y el racismo. Y quiero cerrar con una frase que me gusta e inspira a las mujeres que son mayoría. No es que yo sea feminista, es que no puedo dejar de serlo. Rosario Castellano. Ah, y miren, y las compañeras le traen una veladora. Una actividad para que pidan por su recen por su semestre. evidencia integradora. Evidencia integradora. Sí, decoremos, decoremos. Por liderazgo y Por esos historia del puntos arte. extra. Por esos puntos extra. En el cual no fui obligado. Nadie de conste que aquí nadie fue obligado a venir. No manches, y Ricky, a dar entonces, recorridos, ¿verdad? ¿Qué están haciendo en su evidencia? Un cuento de ciencia ficción. ¿Utópico? Utópico con perspectiva. Ahí está. 2066. Listo. Las evidencias de ¿qué era eso de con Chayito? Le hacemos una cruz de cempasúchil. Tu maestro me mandó la Todos. foto. Ustedes de la Rosario también. Pues sí, también Brian.